Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la meditación, de esta la palabra de Dios para esta reunión de oración que corresponde a este día jueves. Vamos a tener una lectura en el libro de Santiago, en el capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 7 en adelante. Vamos a ir salteando algunos versículos. Dice así la palabra de Dios. Pues, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia, confirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, porque no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. En el versículo 13 dice: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesús. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor le levantará, y si estuviere en pecados, le serán perdonados. El Señor bendiga esta su palabra. Vamos a meditar unos pensamientos, estos pensamientos que el Señor ha puesto en mi corazón en estos días con respecto a esta su palabra, pidiéndole para que me dé una palabra para compartir con ustedes en este día jueves. Comenzamos leyendo el versículo 7, donde nos dice: pues, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y nos está hablando acá de algo que hoy en día no existe, que es justa y claramente la paciencia. La paciencia hoy en día en el hombre no existe, en el hombre de este mundo no existe, todo el mundo está turbado y aún impaciente por todo lo que estamos viviendo, por las situaciones que vivimos, por las consecuencias de lo que estamos viviendo. A veces con muchísima razón la gente está muy impaciente porque no sabe cuándo esto ha de concluir. Sabemos que esto empezó un día y no sabemos cuándo ha de concluir. Ayer hablando con una persona me decía: si supiera y me dijeran que tengo que estar encerrado 2 meses, pero que a los 61 días, por decirlo de alguna manera, puedo salir de mi casa, esperaría sin ningún tipo de inconveniente. Pero la impaciencia está porque no se sabe cuándo va a terminar. De 15 días en 15 días la gente tenemos que estar cumpliendo lo que las autoridades dicen para nuestro bien, por decirlo así. No entrar en este pensamiento, ¿no? Pero seguramente que es bueno que nos mantengamos alejados de todo esto. Por eso pensaba estos días en este texto que dice: pues hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y acá también nos está hablando de la venida del Señor. Pero como decía anteriormente, habla de la paciencia. Y acá vemos en el versículo 6, el anterior al 7, que estábamos leyendo de Santiago 5, dice: habéis condenado y muerto al justo, y él no os resiste. El Señor Jesús, acá también dando un claro ejemplo de la paciencia con aquellos que le habían entregado, aquellos que lo habían condenado y muerto, y él, como dice, él no os resiste, porque dice que por todos murió. El Señor Jesús amó a todos, aún aquellos que le entregaron esperando que también creyeran en él para limpieza de sus pecados. El Señor no condena, el Señor espera que todos los pecadores procedan al arrepentimiento, para que puedan ser llamados sus hijos, para que puedan ser adoptados, aún aquellos que lo entregaron y lo crucificaron. Entonces, acá cabe el pensamiento, ¿no?, de decir que el Señor Jesús no hizo acepción de personas, ni siquiera con aquellos que lo entregaron.
Él no los resistió, no iba a resistir, no iba a desecharlos, no iba a rechazarlos, si acaso se arrepintieran de sus pecados y creyeran en la obra que el mismísimo Señor Jesús había venido para hacer en la cruz del Calvario. Que muestra de amor, que muestra de paciencia, que muestra de claridad del mismo Señor Jesús, porque Él sabía que para esto había venido, no para condenar, sino para salvar lo que se había perdido. Por eso también tenemos que decir en este momento que el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento. Por eso creo con seguridad de que el Señor está a la venida del Señor. Por eso pensaba en este pasaje, ¿no? En estos versículos de hoy que dice, hasta la venida del Señor. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Sabemos que la venida del Señor está muy pronta a venir. ¿No? Está muy pronta. Nunca nos hubiéramos imaginado de tener que estar en esta situación. Lo digo y lo vuelvo a repetir muchas veces. Pero dice que tenemos que tener paciencia hasta su venida. Entonces, acá nos habla de una paciencia en un mundo que no tiene paciencia. Y después dice, ¿no? Después sigue diciendo, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Y pensaba en esto, ¿no? En estas palabras del apóstol Pablo, en esta carta, cuando dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Y es así, ¿no? Como el labrador así espera aquel fruto por lo cual está trabajando, por lo cual ha trabajado. Pero ese fruto que el labrador espera, por más que se esfuerce en todo lo que pueda, si no llega la lluvia temprana y tardía, bajo ningún punto de vista podrá tener un buen fruto. Y acá ese fruto que el labrador está esperando necesita de la lluvia temprana y tardía. Y me acordaba, ¿no? Del himno que cantamos tantas veces que dice, lluvias de bendición grande, mándanos, oh Salvador. Entonces pensaba también en esto, ¿no? Las lluvias tempranas y tardías son para aquel fruto que uno espera. Son consecuencias para el fruto, son motivos para que haya un buen fruto. La temprana y la tardía. Y pensaba también en esto, ¿no? Que el fruto, sin la lluvia temprana, no puede tener un buen fruto. La planta no puede dar un buen fruto. Porque la lluvia temprana es para que se forme la planta. Es para en el momento que se está formando la planta. Y la lluvia tardía, después de haber llovido tempranamente, es para que esa planta pueda dar un buen fruto. ¿Qué pasa cuando solamente cae la lluvia temprana y no cae la lluvia tardía? Hay una buena planta, pero no hay un buen fruto. ¿Y qué pasa al revés? Si cae la lluvia tardía y no cayó la lluvia temprana para formar aquella planta. Hay un fruto sin un buen sustento, un fruto débil, porque no tiene una buena planta. Entonces, qué importante que es, como dice acá, que caiga la lluvia temprana y tardía para que tengamos un buen fruto. Entonces, en nuestra vida, en esta paciencia que tenemos que tener de nuestra vida cristiana en este mundo, tenemos que esperar las lluvias de bendición grande, que son las que el Señor nos tiene que mandar. Y el Señor siempre quiere mandarnos bendiciones, siempre quiere bendecirnos. Necesitamos a diario de las bendiciones del Señor. Necesitamos constantemente de las bendiciones del Señor. En Proverbios 10:22 está ese texto tan conocido que dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces vemos que la bendición de Jehová es la que enriquece, la que da un buen fruto para el final de nuestros días, porque el objetivo es el fruto al final. Las lluvias, como decía, son un motivo para tener un buen fruto. Ahora, muchas veces pasa que el Señor nos quiere mandar constantemente aquellas
aquellos frutos, nos quiere mandar aquellas bendiciones para que tengamos un buen fruto. Y muchas veces nosotros desaprovechamos aquellas lluvias tempranas. Entonces es muy importante que aprovechemos las bendiciones del Señor, pidamos las bendiciones del Señor. A mí como agricultor muchas veces me pasa que de pedirle al Señor y encontrarme en esta situación de que no llegan las lluvias tempranas, o muchas veces no llegan las lluvias tardías. Entonces uno le pide al Señor que obre, conforme a su voluntad obviamente. Y qué agradable que es cuando aquella lluvia temprana y tardía llega, para que cuando uno espera aquello por lo que estuvo trabajando todo el año, tiene un buen fruto. Y así como el cristiano, así es lo mismo el cristiano, el Hijo de Dios. La lluvia temprana y la lluvia tardía, para que cuando estemos en su presencia, ¿no?, aquel fruto sea manifestado en nuestra vida. La lluvia temprana y tardía, para tener un buen fruto. En el versículo 8 dice, así como habla de la paciencia, sigue hablando de la paciencia en el versículo 8. Dice, tened también vosotros paciencia. Así como el labrador tiene paciencia, nosotros, como decíamos, ¿no?, tenemos que tener aquella paciencia que nos es necesaria como hijos de Dios, y sobre todo en estos tiempos. Tiene que haber una diferenciación, una diferencia. Tenemos que diferenciarnos en lo que es la paciencia de aquellas cosas que Dios permite que obran alrededor nuestro, con este mundo que está tan impaciente por todo, ¿no? Impaciente por todo. Y dice, tened paciencia, tened también vosotros paciencia. Pero también habla de algo muy importante después, dice, confirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y pensaba en esto, ¿no?, de el hecho de confirmar los corazones. Y confirmar los corazones es afirmar los corazones en lo que es la gracia. Afirmar los corazones como hijos de Dios. Y también afirmar nuestros corazones en la venida del Señor, como una expectativa para nuestra vida. Y pensaba, ¿no?, nada puede confirmar más mi corazón, nada puede obrar más en mi corazón en estos tiempos que aquella expectativa de su venida, aquella esperanza de su venida. Entonces, ¿cuál es la forma de confirmar nuestros corazones? Es a través de la expectativa que tenemos en la venida de nuestro Señor. Qué importante que es el hecho de que tengamos esta esperanza, ¿no?, de confirmar los corazones, y a través de confirmar nuestros corazones, la expectativa de su venida estará muy firme en nuestro corazón. La esperaremos con gozo, con ansias. Pero esa misma expectativa y ese mismo sentir de confirmar los corazones nos va a dar también la paciencia de que en algún momento ha de llegar. Y ahí volvemos para atrás con respecto a lo que son las bendiciones, ¿no? Las bendiciones que el Señor nos tiene que mandar. Qué importante que es aprovechar las bendiciones. El Señor nos quiere bendecir en todo momento. Y muchas veces dejamos pasar de largo aquellas bendiciones que no son necesarias en nuestra vida. Confirmad vuestros corazones. Algo muy importante que el Señor nos está llamando y nos está diciendo a lo largo de estos días. Confirmar los corazones. Y vamos a buscar un texto en Romanos, el libro de Romanos, capítulo 13. Romanos 13, versículo 11. Dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantaros del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salud que cuando creímos. Y parece algo redundante, algo obvio esto. Conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño en que estamos viviendo. ¿Por qué es hora de levantarnos del sueño? Porque está más cerca nuestra salud que cuando creímos. Está más cerca la venida del Señor que cuando creímos. Y se están manifestando las señales en este tiempo.
sabiendo que la venida del Señor está cerca. Esta es palabra que el Señor me dio a mí, de confirmar los corazones, de ser pacientes, de esperar las bendiciones, para que el fruto, cuando el Señor nos venga a buscar, haya un buen fruto. Dice, nuestra salud está más cerca que cuando creímos. Salir del sueño espiritual. Estamos muchas veces dormidos. ¿Y por qué estamos dormidos? Porque interiormente en nuestro corazón, o por lo menos es algo que me pasó a mí muchas veces, el hecho de acostumbrarnos a los tiempos en que vivimos, y parecería que a medida que nos vamos acostumbrando, es como que no viene, no viene, no viene, el Señor no viene, no viene, no vino. Y empezamos a pensar, por cuestión de nuestro pecado, de nuestra carne, que el Señor no viene. El Señor no tarda su venida como algunos la tienen por tardanza. El Señor viene pronto, el Señor viene a buscar a su iglesia. Esto es algo que lo estamos viendo. Entonces nos está diciendo que ya es hora de levantarnos del sueño, levantarnos del sueño, salir del sueño espiritual, considerando el tiempo en que estamos viviendo. Entonces, como decía, ¿no? Hay un camino en el que estamos transitando nosotros, los hijos de Dios, y todo aquel que se convierte transita un camino. ¿Un camino de qué? De la nueva vida hacia la presencia del Padre Eterno, a la presencia de la vida eterna. Entonces, pensaba en esto también. Estoy sintiendo y viviendo el camino y cómo el ritmo que se está marcando hacia la presencia del Señor se está acelerando. ¿Sentimos esto? ¿Sentimos que estamos más cerca de llegar a la presencia del Señor? ¿Que los tiempos se están acortando? Por eso dice, ¿no? Pensaba en este texto, ¿no? Conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Ya es hora de despertarnos. Y fíjense cómo dice el versículo 12. La noche ha pasado y ha llegado el día. Nuestra noche ya pasó. Ahora estamos de día. Ahora se tiene que manifestar la luz del día. Nuestra luz, la luz de nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios. Somos la luz del mundo. Y vamos a buscar un texto que también lo compartimos con los jóvenes los días pasados, en Mateo capítulo 5, cuando se habla de las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, versículo 14. Y hablando del día, ¿no? Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nosotros somos la luz del mundo y no se puede esconder la luz que hay en nosotros. Y fíjense cómo dice el versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vuestras obras buenas. Que vean vuestras obras buenas los hombres, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Una responsabilidad muy grande que tenemos los hijos de Dios en estos tiempos, conociendo el tiempo, levantándonos del sueño, saliendo de la oscuridad de la noche y mostrando el día. Y dice, ¿no? Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos. Vistámonos las armas de luz. Pongámonos las armas de luz. ¿Y qué significa esto? Dejar la ropa de la noche, pero ahora tenemos que vestirnos con la luz. Vistámonos las armas de luz. Y andemos como de día. En estos tiempos, ¿no? Andémonos como de día. Y dice el versículo 14, mas vestidos del Señor Jesucristo y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Mostrar los frutos del Espíritu, porque es hora de despertarse del sueño. Preciosa la palabra, ¿no? Que el Señor nos da a los hijos de Dios en estos tiempos. Palabra de consuelo, palabra de aliento. Y vamos a buscar otro texto en Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por consecuencia, somos hijos de luz. Somos hijos de luz, hijos del día. Entonces, despertarse del sueño, porque la venida del Señor está cerca. Importante que tengamos la conciencia clara de que la venida del Señor se acerca. Y yo pensaba también en esto, ¿no? ¿Cuántas veces escuché en estos 33 años, desde que acepté al Señor, que la venida del Señor se acerca? Pero aquellas señales que había en aquellos tiempos no son de comparar con las señales que hay hoy. El Señor no tarda su venida, está pronto a venir. Por eso vistámonos como hijos de luz, confirmemos nuestros corazones delante de los hombres, marquemos que el Señor pueda obrar en nuestros corazones a través del Espíritu para que se vea en nosotros que somos hijos de luz. Y después sigue diciendo en el versículo 9, y eso ya nos habla también muy al corazón. Dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros, porque no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. No os quejéis. Otra cosa que sucede en estos tiempos de impaciencia. Y podemos pensar en esto, porque dice: no os quejéis unos contra otros. Y pueden pasar las dos situaciones, que uno muchas veces se queja de los hermanos, porque hacen o porque no hacen, o porque dejan de hacer, o por lo que fuera, ¿no? Pero también, por nuestra impaciencia, muchas veces nos quejamos de aquellos que están alrededor nuestro. Y ahí no se marca la diferencia, porque el mundo está impaciente y el mundo se queja. Un llamado de atención: no os quejéis unos contra otros, porque no seáis condenados. El Señor es el que juzga, nosotros tenemos que ser hijos de luz. Después dice al final: el juez está delante de la puerta. El Señor está en la puerta, esperando. Y pensaba también en esto, ¿no? El juez está delante de la puerta. El Señor está, el juez justo, está esperando para que su iglesia se aproxime a la puerta donde cada uno dará razón de sí cuando estemos en su presencia. En este corto tiempo que nos queda en este mundo para estar mostrando la gloria del Señor a través del Espíritu, mostrando que somos hijos de luz, hijos de la luz. Tenemos vida eterna, una luz de vida eterna en cada uno de nuestros corazones, en nuestra vida, que es la que se tiene que manifestar más que nunca en estos días. Por eso también vuelvo a decir, si hubiera alguien que está escuchando este mensaje y quiere ser un hijo de luz, tiene que aceptar al Señor Jesús en su corazón para que lo limpie, para que limpie toda aquella porquería que hay en su corazón, para que brille y pueda ser un hijo de luz, arrepintiéndose de sus pecados, pidiéndole al Señor que limpie su corazón y pueda entrar a morar el Espíritu Santo por la eternidad. Y a través del Espíritu, ese brillo que se manifiesta en los hijos de luz, que se tiene que manifestar y que muchas veces está bastante opaco, esa luz que se tiene que manifestar. No porque el Señor no quiera, sino porque nosotros opacamos nuestra vida y no tenemos esa certeza o esa seguridad o ese sentir en nuestro corazón de que la venida del Señor está cerca. Y después hay 3 versículos más que nos hablan en estos tiempos de la unidad cristiana, que nos hablan de la unidad entre los hijos de Dios. Y qué importante que es que sintamos el hecho de ser unánimes en esto, de sentir la necesidad de estar unidos, porque sabemos que somos
un cuerpo, como dice en Romanos 12:5. Dice, así muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos de los otros. Esto es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Nos hizo parte de su cuerpo. Como dice, somos un cuerpo en Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Por eso dice el versículo 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y en el versículo 15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si estuviera en pecado le serán perdonados. Confesad vuestras faltas unos a otros, y rogad los unos por los otros, para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. No hace falta mucha explicación en estos textos, pero se tiene que manifestar la unidad del cuerpo. Si bien estamos alejados, no nos podemos reunir en estos días. Parecería algo lógico lo que voy a decir. Qué importante que es que oremos los unos por los otros. Por los afligidos tenemos que orar. Orar con los que están alegres y también orar con los alegres. Y también cantar salmos con los alegres. Tenemos que tener la función de cuerpo. ¿Está alguno enfermo entre nosotros? ¿Hay algún apartado, enfermo del corazón? Llamar a los ancianos. Y acá dice la palabra, orar por él y ungirle con aceite. Pero dice en el versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo. La oración de la iglesia, del cuerpo, es la que salva al enfermo, a la otra parte del cuerpo. Porque dice que el Señor lo levantará. Y si estuviera en pecados, le serán perdonados. ¿Por qué? Porque el Señor va a obrar en el corazón para que se arrepienta de sus pecados. Entonces el Señor lo restaurará. Pero qué importante que es la oración del cuerpo por aquel cuerpo que está enfermo, aquella parte del cuerpo que está enfermo. Dice al final del versículo 16, ya para terminar, la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. La oración del que es justificado o de los que son justificados, obrando eficazmente. ¿Y cómo se obra eficazmente? Orando conforme a su voluntad, pero orando como cuerpo, puede mucho. Son las armas que el Señor nos dejó para que en este tiempo, para que a lo largo de los tiempos, el cuerpo esté unánime y unido. Y cuánto más en estos tiempos, sabiendo de que hemos de estar muy pronto, si Dios así lo manifiesta como lo está diciendo, o nos toca en alguna manera pasar por esta experiencia de estar allí en su presencia habiendo sido arrebatados, porque las señales lo están marcando. Si nos toca esta experiencia, saber que el Señor está a la puerta, esperando a su iglesia, pero todavía estamos acá. Entonces, confirmemos nuestros corazones, vistámonos como hijos de luz y manifestemos la paciencia de Cristo en nuestros corazones, porque el Señor así lo ha estipulado en su palabra. Que el Señor nos bendiga y oremos los unos por los otros, por el cuerpo, y también siempre seamos conscientes de que somos un cuerpo en Cristo. Que el Señor nos bendiga.